Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Jóvenes en Cristo. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra, viviendo conforme a tu palabra? Salmos 119, versículo 9. Comenzamos. Hola, bonita tarde, Dios te bendiga. Mi nombre es Jocelyn Márquez y te doy la bienvenida al programa Jóvenes en Cristo. Si nos escuchaste la semana pasada, recordarás que comenzamos con un tema titulado 10 palabras que dan vida, basado en un libro de Jane Wilkin, con el que daremos continuación a la segunda parte el día de hoy. Y si tú no tuviste la oportunidad de escucharnos, estuvimos platicando sobre estas 10 palabras que hacen referencia a los 10 mandamientos, los cuales podemos encontrar en Éxodo 20 y nuevamente en Deuteronomio 5. Como vimos anteriormente, las 10 palabras fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí, y estas 10 leyes debían de servir a los israelitas al dejar atrás a Egipto y entrar a la pagana Canaán. Estas son palabras de obediencia y santidad. Dios mismo estaba haciendo de su pueblo un pueblo diferente a las demás naciones y un pueblo que reflejara su carácter y su gloria, basándose en leyes que reflejaran quién es Él y por qué Él es preeminente sobre todas las cosas. Entonces, como podrás darte cuenta, la importancia de estudiar y conocer el trasfondo de estos 10 mandamientos va más allá de solo la obediencia o el cumplimiento moral de esto, sino que al conocer estas 10 palabras podemos comprender más sobre el carácter y los atributos del Señor, para de esta manera poder reflejarlo a otros. Y a medida que nosotros conocemos más del Señor, de lo que a Él le agrada y de lo que dice su palabra, nosotros seremos cada vez más como Él y no tendremos que cumplir con cierta lista a manera de obligación, sino por un deleite. Ahora bien, Abby nos estuvo hablando de los primeros 5 mandamientos en la sección anterior. Nos platicó sobre la lealtad absoluta a Dios, sobre una adoración intacta a Él, reverencia a su nombre intachable, un llamado al descanso sin obstáculos y a honrar a los ancianos. Y pudimos conocer que los primeros 4 mandamientos están enfocados específicamente en Dios. Nos orientan a tener un correcto entendimiento de quién es Él, a honrarlo de tal manera que comprendamos que Él es único, que no hay ningún otro Dios, que su nombre es sobre todo nombre y que su divinidad y supremacía prevalecen. Y claro está que Dios de esta manera, a través de estos primeros 4 mandamientos, nos instruye para poder tener una relación correcta con Él, es decir, una relación vertical. De manera que en los siguientes 6 mandamientos, el Señor se basa en dejarnos principios para poder llevar relaciones horizontales, es decir, con nuestro prójimo. Los últimos 6 mandamientos nos obligan a evaluar cómo respondemos a la imagen de Dios representada en los demás humanos, y nos advierten que todo maltrato de nuestro prójimo, portador de su imagen, brota de un deseo subyacente de denigrar a Dios mismo. Así que vayamos a la 6ª palabra que se encuentra en Éxodo 20:13. La palabra de Dios dice: no matarás. Y sé que estarás pensando, bueno, esto no me involucra a mí, podré haber dicho en mi vida alguna que otra mentirilla, hecho trampa en un examen o responderle mal a mi mamá, pero nunca he matado a alguien. Y si se nos pidiera que señaláramos cuál de los 10 mandamientos podemos asegurar que nunca quebrantamos, la mayoría de nosotros respondería con este. Sin embargo, Jesús nos habla acerca del 6º mandamiento lo siguiente. En Mateo 5:21 al 22 nos dice: han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Jesús no anula el mandamiento de no asesinar, sino que insta a sus seguidores a mirar más allá. Se preocupa por ayudar a sus oyentes a identificar el pecado interior que explica por qué se producen asesinatos en primer lugar. Y en pocas palabras, Jesús nos advierte de lo que un pecado
al cual no solemos darle la importancia de vida nos puede llevar. Y no solo esto, las personas que asesinan han abrazado el desprecio al punto de creer que otro portador de imagen es tan despreciable que ni siquiera merece vivir. Y como cristianos somos llamados a amar a nuestro prójimo. Y al entender esto, no solo nos contentaremos simplemente con no ser asesinos o con no enojarnos, no nos contentaremos en quitar una vida, sino que correremos a dar vida a otros y a preservarla. Así que tanto tú como yo corramos a ser protectores de la vida y dadores de estima y pacificadores. Y obviamente será necesario que nos esforcemos en preservar la vida en una cultura que cree que categorías enteras de portadores de imagen de Dios son dignas de desprecio o de nuestra indiferencia, como lo son los no nacidos, los ancianos, los que tienen alguna discapacidad ya sea física o mental, los pobres, los indefensos, los extranjeros, etc. Como jóvenes en Cristo es necesario que nos esforcemos por vivir de esta manera y que con nuestro testimonio podamos ser de influencia a otros. Y es por eso que resumimos esta sexta palabra como honra la vida. Y antes de continuar con el séptimo mandamiento, quiero recordarte algo. Nosotros somos incapaces de cumplir la ley. Cada uno de nosotros en nuestra naturaleza caída es imposible que podamos llevar a la perfección esto. Estamos hablando justo del nombre de este programa, que somos jóvenes en Cristo. Y los jóvenes en Cristo somos aquellos que hemos creído en el Evangelio. Es decir, en que Cristo Jesús vino a esta tierra a morir por nuestros pecados en una cruz, por nuestra incapacidad de cumplir la ley y vivir una vida perfecta. Creemos que Él resucitó al tercer día y que Cristo Jesús regresará y Él promete vida eterna a todo aquel que en Él crea y se haya arrepentido de sus pecados. Cuando creemos en esto, sabemos que el Señor comienza un proceso de santificación en nuestras vidas y nos da a su Espíritu Santo, que es quien nos hace querer obedecer su ley, agradarle, aún sabiendo que seguimos enojándonos, que seguimos siendo débiles. Y si tú no has creído en esto, mi anhelo y oración es que puedas comprender y creer esta verdad, porque es solo en Cristo que encontraremos plenitud y gozo. La séptima palabra la titulamos honra el matrimonio. Y en Éxodo 20:14 la palabra nos dice, no cometas adulterio. Así que si eres soltero, resiste a la tentación de pasar por alto esta palabra. Con la sexta palabra, el enojo y el desprecio crean el ecosistema para el asesinato al quitarle valor a otro portador de imagen, como lo estuvimos viendo. El adulterio se aborda después del asesinato y no antes, porque también es un acto pecaminoso externo que empieza con la desvalorización de otra persona. El enojo y el desprecio hacia un cónyuge crea el ecosistema para el adulterio, al quitarle valor tanto al cónyuge como a la unión matrimonial. Tal como lo hizo con el pecado de asesinato, Jesús nos señala la raíz del pecado del adulterio en el Sermón del Monte. Y lo vemos en Mateo 5, 27 al 28, que nos dice, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Así que, ¿es este un mandamiento solo para casados? Bueno, pues aquí nos dice, la lujuria es la raíz del adulterio. Y la lujuria es el deseo sexual desordenado e incontrolado. Por lo tanto, la séptima palabra no les habla tan solo a los que son casados, se dirige a todos los que son tentados por la lujuria. Y tal como evitaríamos asesinato por completo, si tratáramos con nuestra tentación de alimentar el ego, evitaríamos la impureza sexual por completo si tratáramos con nuestra tentación a permitirnos la lujuria. La lujuria en sí es un acto de desprecio que reduce a otra persona a una fuente de gratificación sexual y nada más. Y si el sexto mandamiento prohibía considerar a nuestro prójimo como desechable, el séptimo nos prohíbe considerar a nuestro prójimo como algo consumible. Y nosotros no consumimos a aquellos que amamos.
los atesoramos, los protegemos como portadores de la imagen de Dios. Y como jóvenes solteros, cuando el deseo sexual se anuncia en una de nuestras relaciones, preguntémonos qué hay en la raíz. ¿Es una respuesta al ver la persona interior o una respuesta de otra clase que apunta al consumo? Y llegamos a la octava palabra. Éxodo 20:15 es muy claro cuando nos dice no robes. Pero ¿quién de nosotros no ha robado? Quiero que pienses ahorita cuál es el primer recuerdo que tienes tú de haber robado algo. Porque desde muy pequeños comprendemos que el atractivo de robar es que podemos obtener algo a cambio de nada. Pero todo robo es ganancia a cambio del costo involuntario de otra persona, sea grande o sea pequeño. Y el robo, al igual que el asesinato y el adulterio, es una expresión de desprecio. La palabra nos insta a honrar la propiedad de nuestro prójimo y es como titulamos esta octava palabra, honrar la propiedad. A veces como humanos tendemos a clasificar robos por su tamaño o situación, al grado que algunos los toleramos o ya ni siquiera pensamos en ellos o casi no los identificamos como acciones pecaminosas y nos convencemos fácilmente de que no le hacen mal a nadie. Entonces, pues ¿por qué no? ¿Por qué no descargar un libro en electrónico si me estoy robando los derechos de autor, ¿no? ¿Por qué no llego tarde a mi trabajo si estoy robando tiempo a la empresa, ¿no? Y podríamos hablar de muchísimos más ejemplos. Sin embargo, podemos observar que para el Señor no pasa desapercibido todo esto. Incluso Cristo fue entregado para terminar con el robo. Y Efesios 4:28 nos dice, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Tenemos el deber de no solo no robar o quitar a otros, sino de esforzarnos en pro de la provisión y el bienestar de otros. Cuando entendemos que somos mayordomos de los recursos de Dios en vez de dueños, aprendemos a pensar de otra manera sobre los tesoros terrenales. Y el Señor nos dice que no nos conformemos con ser ladrones, sino que seamos proveedores en abundancia. Así que puedes observar que no solo nos limitamos a no cometer estos pecados o a cumplir superficialmente estos mandamientos, sino a dar más y responder como Cristo lo ha hecho en nuestras vidas. Y ahora bien, tal como las 3 palabras anteriores, la 9ª palabra tiene que ver con quitarle algo al prójimo. Podríamos resumir del 6º al 8º mandamiento de la siguiente manera: no tomes la vida, la esposa ni las cosas de tu prójimo. Bueno, el 9º mandamiento nos instará a no robarle su buen nombre. Y por eso titulamos esta palabra como honra la reputación, porque es el llamado al que somos expuestos. Éxodo 20:16 nos dice, no des falso testimonio contra tu prójimo. Es decir, nos manda una sinceridad en palabra y acción, un compromiso con la integridad al representar correctamente a nuestro prójimo, tanto en su presencia como en su ausencia. Y la injuria, la burla, la ridiculización caminan de la mano por el texto, seguidas de la calumnia y el chisme. Y la injuria, aunque pudiera parecernos algo muy sencillo, vamos a ver que aparece en las listas de condenación, en las epístolas, junto con otros pecados que consideraríamos más grandes como la idolatría, el robo, la borrachera, la inmoralidad. Es decir, la injuria es la manera de hablar despectiva que Jesús condena al referirse al asesinato, al desprecio y al enojo. Entonces, injuriamos con nuestro sarcasmo, que destruye a nuestro prójimo con un guiño y una risa a manera de broma, ¿no? O injuriamos al corregir a alguien avergonzándola con nuestra elección de tono y nuestras palabras. Injuriamos con nuestro pedido de oración, que cuidadosamente armado escondemos chisme o calumnia en él, ¿no? Injuriamos con correos electrónicos, con cadenas de mensajes, stickers y conversaciones informales que en cualquier situación
y por cualquier medio donde percibimos la oportunidad de aumentar nuestro propio valor al disminuir el de otra persona. Además, cuando hablamos de la tercera palabra, no sé si recuerdas anteriormente, mencionamos que nos apropiamos del buen nombre de Dios para mejorar nuestra reputación. Y en el 9 se nos prohíbe apropiarnos del buen nombre de nuestro prójimo. Es decir, el pecado de la atribución errónea nos tienta a adjudicarnos el mérito o a asignar la culpa a expensas de nuestro prójimo. Y damos falso testimonio cuando permitimos que nuestro propio nombre reciba una gloria que le pertenece a otro. Atribuimos erróneamente cuando transferimos la culpa por pecados que deberíamos de asumir a nosotros. Cuando algún hermano nos confronta tal vez con cierto tipo de pecado y tendemos a echarle la culpa al otro. Entonces, el antídoto para no conseguir ni acumular gloria que no nos pertenece es superarnos unos a otros en nuestras muestras de honra. En vez de apurarnos a adjudicarnos el mérito, debemos de ser rápidos para reconocer y celebrar las contribuciones de los demás. En vez de transferir la culpa, debemos de ser rápidos para reconocer el pecado que solo nos corresponde a nosotros. Y aunque pudiera parecer algo minúsculo, sé que tú como joven que estás escuchando, el Señor habla a tu corazón y te hace ver todo esto, puesto que es nuestro círculo social donde somos más propensos a deshonrar a nuestro prójimo con nuestras palabras. Y como los demás mandamientos, esto nos habla de algo que es más grande que hay en nuestro corazón. No solo las palabras o lo que podemos injuriar acerca de otra persona, sino de qué hay en mi corazón que tiendo a hacer eso. Así que yo te invito a que reflexiones. Si tú no has reflexionado en esto, en qué he cometido, en qué faltas he tenido, entrégaselas al Señor. Porque Él conoce tu corazón y solo Él puede transformarlo por medio de Cristo. Llegamos a la palabra final, la 10ª palabra. En una lista de claras prohibiciones, la 10ª palabra es inesperada. En el caso de las otras 9, nuestro prójimo podía hacernos responsables con bastante facilidad al reunir testigos que dieran fe de nuestro cumplimiento o quebrantamiento de esa palabra. Pero aquí al final de la lista encontramos un pecado de distinta naturaleza: la fabricación de ídolos, el quebrantamiento del día de reposo, la deshonra de la autoridad, el asesinato, el robo, etc. Son cuestiones que un espectador puede identificar, pero no es el caso de la codicia. La codicia se esconde en el corazón y las 10 palabras progresan desde un no lo hagas, aún no lo digas, hasta ni siquiera lo pienses. Y esta palabra podemos encontrarla en Éxodo 20:17. Dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La 10ª palabra nos recuerda lo que entendimos al principio. No hay ningún otro Dios delante de Dios. Él es el que da testimonio de nuestro cumplimiento en la 10ª palabra. Mucho antes de que nuestros deseos codiciosos cobren una forma visible con palabras u obras, el Señor testifica en nuestra contra. Nos manda a honrar con el corazón, que es como titulamos esta última palabra, puesto que es algo que nadie más puede saber a menos que lo confesemos, pero que no pasa desapercibido para el Señor. Esta palabra nos advierte sobre la promiscuidad de pensamiento y sobre el corazón como un vientre fértil. El corazón es un lugar donde se gesta el pecado. Y vemos cómo la codicia y el desprecio van de la mano, porque a nadie se le ocurrió jamás quitarle algo a Dios o al prójimo sin primero desear disminuirlos. Y la codicia también comprendemos que daña a la comunidad porque es amiga íntima de la tacañería. Entonces, cuando menos contentos estamos con nuestras posesiones, con nuestras relaciones o circunstancias, menos inclinados estaremos a la generosidad que ayuda a nuestra comunidad a florecer. Y una vez que conectamos el contentamiento con la codicia,
podemos dar pasos para combatir nuestro deseo impío de lo bueno que otros han recibido. Resulta ser que el contentamiento no cae del cielo como el maná. El camino al contentamiento está a nuestro alcance si lo buscamos. Jesús no amó al mundo ni nada de lo que hay en él, sino que renunció a la mundanalidad que nos advierte la 10ª palabra. El amor del Padre estaba en él y sus deseos se abocaron a garantizar el bien de su prójimo. Y sus ojos no estaban puestos en el plano horizontal, sino en el vertical, en el monte santo de Dios, de donde vendría su ayuda y la nuestra también. Y su deseo era un deseo santo. El deseo santo, después de haber concebido, da a luz a la justicia, y la justicia, siendo consumada, da luz a la vida. Esta justicia nace en todos los que estamos unidos a Cristo en fe. Así que esta es nuestra invitación, que como jóvenes en Cristo podamos tener un corazón dispuesto a ser más como el Señor, sin conformarnos solo a una obediencia superficial, sino al contrario, el poder entregarnos como Él se entregó por su pueblo. Las 10 palabras nos dan vida, porque al conocerlas podemos deleitarnos en el Dios que ya lo ha dado todo por nosotros. Nos dan vida porque sabemos que por medio de cumplir con ellas, o tratar por lo menos de cumplirlas, eso nos asegura una relación más íntima y correcta delante del Señor y con nuestro prójimo. No porque vayamos a recibir algo o la salvación por medio de ellas, pues recordemos que la ley solo es un ayo, un camino que siempre nos dirigirá a Cristo, al único que ha podido vivir una vida perfecta y que ahora por medio de Él nosotros también podemos aspirar a tenerla. Así que, jóvenes en Cristo, meditemos estas verdades en nuestro corazón y gocémonos en la salvación que tenemos en el Señor. Nos vemos el siguiente martes. Que Dios te bendiga. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, Jóvenes en Cristo. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.